Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Que lo demuestren los varones y las mujeres, estas en vestimenta de verdugados, capotillos, guardainfantes, tontillos, confeccionados en sedas de Milán y de Florencia. Devociones poblanas amparadas con cruces de Venecia y relicarios de Toledo, ornados con perlas y corales de las Indias de Occidente, esmeraldas de Cartagena de las Indias y ámbares de Madagascar, que a pesar de todos esos atributos, bueno, pues ha 100 años, Gabriela, que han comenzado a construir su catedral y no la concluyen, dando forma a expresiones de burla. ¿Cuándo me pagas, Lorenzo? ¿Cuándo se termine la catedral? Pues esta es la ciudad que gobernará espiritualmente don Juan de Palafox y Mendoza. Conviene saber que Palafox sumó 4 noblezas: autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Noveno obispo de Puebla a partir del domingo 22 de julio de 1646, cuando a lomos de mula entra a la ciudad de Puebla. Visitador general del gobierno de las tierras de la colonia, virrey número 18 del Reino de México, de junio de 1642 al 23 de noviembre del mismo año, y arzobispo de la Nueva España, el hombre que arriba a México con la real consigna en sus espaldas. Si Palafox no pone orden en el gobierno de la Iglesia en la América mexicana, no habrá nadie que lo haga. Bienvenidos sean todos ustedes a este tercer capítulo de la segunda temporada de Puebla de nuestros amores. Y bueno, ya nos dieron una probadita con este audio. Hoy platicaremos de uno de los personajes que ya nos debía la visita a Puebla de nuestros amores, porque trascendió sin duda por la gran obra que realizó en la ciudad y pues también en la Nueva España. Y para hablar de él tenemos a alguien que también nos debía esa misma visita aquí en Puebla de nuestros amores. Pero empecemos por dar la gratitud correspondiente a nuestros patrocinadores, a Editorial Las Ánimas, a Profética, Casa de Lectura, a Departamentos El Parral, a Centro de Aprendizaje Creativo. Por supuesto, también hay que darle las gracias a nuestro amigo Charlie MT, a quien hay que seguir en su canal de YouTube. No se pierdan todo su contenido, que es buenísimo. ¿Cómo ves, Luzaida? Charlie MT, entrevistando la vida, así es su eslogan. Saludos, Charlie, muchas gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes por estar presentes nuevamente en ese tercer capítulo de la segunda temporada de Puebla de nuestros amores, donde vamos a visitar la Puebla del siglo de oro, la Puebla de Juan de Palafox y Mendoza. La grabación completa de este programa, tal como Urbano de Loya la grabó en 1997, la encuentran en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios y no deje de visitarla, porque ahí eventualmente estamos formando un archivo histórico sonoro con todas las crónicas de Urbano de Loya y estos podcasts. Y bueno, y como lo comentaba Guillermo, nuestro invitado de hoy, a ver si adivinan quién es, nació en el municipio de Huauchinango. Es licenciado en arquitectura por la UAP. Maestro en arquitectura con especialización en restauración de monumentos y sitios históricos, respaldado por la Escuela Nacional de Conservación y Museografía del INAH, de donde es perito. Ha desempeñado varios encargos en la administración pública y su labor profesional destaca porque es experto en 1000 cosas. Es experto en la reconstrucción y protección de edificios religiosos, cuyo trabajo derivó en una carta de procedimientos y normas para la intervención en monumentos históricos que fue publicada por el INAH, entre muchas de las cosas que ha hecho por Puebla. Para mí es un placer recibir a un amigo al que siempre hemos querido. Bienvenido a Puebla de nuestros amores, arquitecto Sergio Vergara Verguero. Bienvenido, Sergio. No, gracias por invitarnos, la verdad. No, bueno, pues ya oíste ahí la voz de tu amigo, don Urbano. Yo Qué de buenas verdad pláticas echaron. los quiero mucho porque a ustedes los conocí de muy chiquitos. Yo No, ya soy pues, grande. Ya no, no parezco es así, grande, pero ya soy no es grande. Pero iba yo a casa de Urbano y ahí platicábamos. Sí, claro. Y nos encantaba. No, y aparte, mi papá, y tú lo sabes, Guillermo, y te lo ha dicho Sergio, siempre decía, si hay alguien que conoce de Puebla, es Sergio Vergara. Es buen arquitecto, Sergio. No, Vergara, ahí estamos. Y eran amigos. Él que no le tenía nada y hablaba de todo. Y luego decía así, ¿cómo sabe? ¿Por qué sabe?
porque sabe. Porque sabía y lo que no sabía lo inventaba. Por eso lo hacía ameno todo. No, todo pues era ameno. otra de las amistades heredadas de mi padre y un gran placer, Sergio, porque no sé si recuerden, en la primera temporada platicamos del barrio de San Antonio, pero nada más se oía la vocecita de Sergio porque andaba ocupado, pero hoy nos lo robamos y bueno, pues aquí está ahora ya. Ahora sí se nos hizo en Puebla de Nuestros Amores. Oye, Sergio, pero para entrar ya, ahora sí, de lleno al tema. Puebla de Nuestros Amores hoy dedica este capítulo a un personaje, uno de los personajes, seguramente, si no es que el más, de los más importantes, por supuesto, en su desempeño como autoridad, pero también como un gran constructor, uno que ha dejado de los más importantes legados en Puebla y repito, seguramente en la Nueva España. Y pareciera que esa devoción al servicio la trae marcada desde su nacimiento propiamente. Y ya pues tú revélanos de quién vamos a hablar, por favor. No, pues de Palafox, porque primero podemos decir que es Palafox el que nace en un lugar, bueno, como que ya era el destino, ¿no? Así como es. que no querían que viviera y al final de cuentas vivió. Y fíjate, ese recuerdo que debió haber tenido de chico de esos 9 primeros años, cuando él está con una familia muy pobre que lo recogen y lo adoptan. Y lo salva de morir. Y lo salvaron de morir, ahí en donde fue abandonado en unos baños, que por lo menos ahí fue como de limpia, ¿no? Pero después su papá pues ya le da el lugar que tiene que tener, y entonces está en las mejores escuelas de España, está en los mejores lugares, y ya desde muy joven, pues lo vuelve marqués a los 20 años, imagínate, sí, a los 20 años ya le es encarga marqués, el marquesado. El marquesado, y además también parte de lo que era del hermano, entonces tiene los 2 marquesados, tiene, pues después se vuelve canónigo, luego se vuelve parte del ejército para poder controlar todos los tesoros de la parte del ejército de la corona. Entonces, hay un virrey, así como decía que nosotros siempre hablamos de Carlos V, pero en realidad, pues no, también hubo otros virreyes, otros reyes. Un rey de España. Un rey de España que le da el lugar completo, y lo mantiene y le da, bueno, pues lo manda a diferentes paseos por Europa a revisar. Yo creo que desde ahí ya traía ese sentido de organización. ¿Era Felipe IV? Felipe IV. Okay. Felipe que era un rey de veras, no era un rey de chocolate. No, era de veras. Era el rey de veras. No, era de veras. Muy padre y que hay que conocerlo allá delante de Bubas, en una de las casas. Ahí está el escudo del rey y del reino, para que también veamos que no nomás que era del puente de Bubas, sino también tuvimos otros virreyes. Bueno, es que han de saber años, que nuestros hermosos subterráneos que tenemos cruzando lo que era el río, pues aquí el arquitecto Vergara, nadie sabe más de eso que ellos. Entonces, ¿hay un escudo de Felipe IV? Hay un escudo, que yo me acuerdo que Pacheco Pulido, el hermano, el que es cronista, decía, hay que sacarlo también. Y le dije, pero pues ya está en ese lugar, ahora es un hotel. No digo nombres para que no, lo ubicamos perfecto, sí. Ojalá nos patrocine. Pero también le vamos a buscar para que nos patrocine. Ahí de veras hay que buscar. Eso son unas gentes muy interesantes. Y entonces, pues ahí está. Y además, estos escudos que se ponían, pues se dividen exactamente la parte de la ciudad española y la ciudad de los barrios. Aquí lo bueno con Palafox es que al final de cuentas, pues empieza a ser virrey, luego empieza a ser obispo, luego empieza a ser, fíjate, oidor, visitador. No, o sea, pone orden en toda esa conciencia que trae y lo hace con todas las órdenes mendicantes que hay en Puebla. Y bueno, nada más haciendo una recapitulación. Palafox, Juan de Palafox y Mendoza nace el 24 de junio de 1600 en Fítero, Navarra, en España. Es hijo ilegítimo, como decía el arquitecto, como decía Sergio, de un marqués, del segundo marqués de Ariza y de una viuda que ocultó su embarazo, ¿no? Y entonces, cuando nace el pequeño Juan, como le decía a mi papá, que por cierto nace el día de San Juan, el 24 de junio, y lo va a dejar allá a los baños de Fítero, que en realidad esos eran como unos baños de placer, ¿no? Como unos baños públicos, y el cuidador de los baños lo salva de ser ahogado, porque lo iban a ahogar. Y vive con él los primeros 9 años, luego su padre lo recoge a los 9 años el marqués, le encarga el marquesado y bueno, a los 28 años tiene una conversión espiritual.
¿no? Quiere dejar como ese mundo material, porque dice, y así sus palabras, porque fueron años inclinados al vicio, al entretenimiento y al desenfreno de las pasiones. Yo creo que estaba exagerando, porque no creo que haya sido tan mala persona. Como Juan Charrasqueado. A ver, a los 20 años que te vuelvan marqués y que te manden a recorrer toda Europa. Te vuelven marqués y te vuelves loco, imagínate. Pero ¿por qué él desdeña esta vida cómoda y de plano se convierte, tenía la vocación desde entonces? No, yo creo que por eso te digo que esos 9 años, pues hay que recordar que cuando eres niño y esos 9 años prácticamente, sí. que le marcaron cierta forma de ser, de ayudar a la gente y todo lo claro. demás. Ahí yo creo que fue la parte de querer hacer pues el bien y poner orden, porque no era el orden no nada más de América, fue el orden de muchos lugares que visitó en Europa. Lo manda el rey a poner orden en todo el desorden que había en la parte de la religión. Claro. O sea, estaba la religión, pero empezó a ordenar las ordenanzas. Ahí empiezan, más Puebla después tiene las mejores ordenanzas del siglo XVII, que es cuando Puebla, exactamente eso que ustedes hablan del ciclo de oro de la ciudad. Pero ahí, bueno, ya tú lo dijiste, a su llegada a América, pues prácticamente cuando llega la Nueva España es a consecuencia de que se le consideraba necesario poner ese orden como tal a los males de relajación que tenía el gobierno de la época, y se consideraba, pues, por supuesto, males como guerra, justicia, hacienda, injusticia social o de alguna manera segregación social, que en este caso, cuando llega, si mal no tengo el dato, que es 1639, por ahí. Lo nombran visitador, ¿no? Lo nombran visitador, claro. ¿Qué implicaba ese cargo? ¿Qué era ser visitador? ¿Qué era ser visitador exactamente? Pues haz de cuenta que era como el auditor, pues el de Hacienda, de todo. El que tenía que venir. El superior del Estado. No. Sí, de la República. El auditor del general de la República, ¿no? Entonces, iba y veía y observaba. Por eso dicen, y empezó a defender a los habitantes originarios de las Indias, porque muchas veces es que le dio seguridad a los indios. Eran los pobladores de las Indias, los que tenían los territorios, los que tenían. Las órdenes mendicantes llegaron y tomaron ciertas posiciones para poder hacer la parte de sus conventos y todo lo demás. Entonces empezó a ordenar todo. Hizo los conventos de mujeres. 1639, donde también se ordena como arzobispo de la diócesis de Tlaxcala. Como obispo, perdón. Como obispo de la diócesis de Tlaxcala. Entonces, imagínate en ese momento. Todo el poder. Todo el poder. Y además cambia la silla episcopal a Puebla. Para poder terminar la parte de la catedral. Eso es una duda. ¿El obispado de Tlaxcala tenía sede en Puebla? ¿O él la cambia? Nosotros, aunque luego a veces conmigo se enojan algunos poblanos, le digo, somos tlaxcaltecas. Nosotros pertenecíamos al obispado de Tlaxcala. Era cuando tenías las 2 playas y todo esto. Y después ya con Palafox se hace fuerte Puebla y ya aparece en el mapa. En el mapa de la Nueva España. De la Nueva España ya aparece Puebla y empieza a ser territorio. Territorio, o sea, Palafox no nomás está en Puebla, sino en las comunidades de Puebla. Pero imagínate qué importante, ¿no? Y sobre todo en esta imagen, en este brío de juventud de un Juan de Palafox de Mendoza, que concentraba una altísima responsabilidad. O sea, obispo, visitador, consagrado en el convento de San Bernardo en Madrid también. Entonces, y ya viaja entonces ya después. Es cuando prácticamente cumple 40 años cuando llega a México. Cuando llega a México y a Veracruz. Y fíjate qué casualidad, llega un 24 de junio, pero de 1640, justo cuando cumple 40 años, ¿no? Y además como lo marca Urbano, dice, imagínate cuando describe su vestimenta. Trae cosas de Madagascar, de diferentes partes del mundo. Sí, un cosmopolita, básicamente. Cosmopolita y ha de haber tenido una personalidad muy, 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 muy importante. Además de que Puebla, pues empezaba en toda esa parte a ser muy, muy religiosa. ¿Y por qué el siglo de oro, perdón? Pues porque se estaba conformando un estado, una organización española con todo, con órdenes mendicantes, con hospitales, con escuelas. Estabas conformando pues, ¿cómo podemos decir? Un estado modelo de fortaleza impresionante, modelo, ¿no? Y que fue el modelo de España. Yo siempre le digo a los españoles, ¿conoces Puebla? Pues tienes que conocerla, pues es tu ciudad, sí, claro. Es la ciudad europea. La crearon así. Así.
En la temporada pasada, perdón, Memo, ¿te acuerdas? Vino el doctor Miguel Ángel Cuenya y platicamos del Siglo de Oro con 3 personajes. Obvio, Juan de Palafox, pero muy de pasadita. Martín Garatuza y la China Poblana. Y los 3 de los años 1600. Que convergieron, de alguna manera convivieron en el tiempo. Pues Martín de Garatuza, que era muy, pues toda la parte jurídica. Sí. No, pues es que no nomás era fúndate una ciudad y ponte donde quieras, no. Por eso yo digo, con Palafox, las ordenanzas de la ciudad y el poder religioso un poco, yo siempre he dicho, hasta un poquito más arriba que el poder del cabildo. El cabildo estaba claro. El cabildo del obispo y el cabildo de la ciudad. Entonces los dos trabajaban para ordenar esto. Y los que se repartían los territorios y más ordenaban, pues eran los religiosos. Por eso hay una iglesia, un convento, un hospital. Todos tienen iglesia, ¿no? Claro. Tú vas a San Pedro y tienen su iglesia. Tiene su iglesia. Y vas a Santa Inés y tiene su iglesia. Y los conventos empezaron a ser de una gran posesión grande. O sea, la Concepción, que por ejemplo es la funda, imagínate toda esa organización de las monjas para poder tener el servicio religioso por parte de las monjas. Y a cada quien le da una posición. Ese fue su trabajo. Que también con una gran capacidad, digamos, administrativa, ¿no? Gran capacidad de mando. En un Juan de Palafox, como decíamos, llegado a sus 40 años, que viaja de Cádiz a Veracruz, pero que también hay un dato importante, o sea, hablando de esa gran concentración de poder, el rey Felipe IV, precisamente, lo hace virrey, aunque fue por un periodo muy breve. 6 meses. Sí, pero fue virrey. Claro. Bueno, a mí me dices, eres presidente por 6 meses y también te la compro. Claro que sí. Lo que sea bienvenido. es bueno. Pero ¿no? cuéntanos, Sergio, ¿cómo fueron esos primeros años, esa llegada y el choque con un nuevo mundo que de todas formas no le era ajeno como tal? Pero ¿cómo fueron esos primeros años de Palafox? Yo creo que él tuvo que ser exactamente un gran concentrador de formas y de ideas. Yo creo que lo primero que hizo como la parte religiosa es llamar a todos los, pues a todas las gentes, a los mercenarios, a los jesuitas, a los agustinos. De por sí nunca se llevó bien con los... Ahorita vamos a platicar de ese pleito que se aventó. Es un buen tema, sí. Ese es un pleito. Y también entonces empieza a forma 40. Por ejemplo, Puebla tiene 64 templos. Él funda 40. O sea, casi en la totalidad de las iglesias que existen, de las parroquias que existen, que no son ni colegios ni nada. Y que no era nada más como tal construir, edificar y fundar las iglesias, sino era que se llenaran las iglesias. Sí, el convencimiento y el manejo como tal de la religión. Y la ordenanza. Cada una, claro. Por ejemplo, para visitar Puebla tienes que entenderla. Cada una tiene una forma, un orden, un seguimiento, una forma de ser. No son iguales, no todas son, porque todos dicen, son iguales, no, todas son diferentes. Todas tienen una ordenanza y esa la marca el obispo. A ver, como decía mi papá, era muy chistoso cómo lo describía y tú te acuerdas, ¿no? Porque finalmente, como tú dices, en 1646, ya 6 años después de que estuviera ya aquí en México, Palafox se convierte en el 9º obispo de Puebla, ya formalmente, ¿no? Ya había sido virrey, ya había sido visitador, ya había estado, incluso desdeñó el arzobispado de la Nueva España para regresarse a Puebla. Para regresar a Puebla, claro. Y imagínate. Sí, bueno. ¿Qué habrá visto en Puebla? Algo habrá visto en Puebla. Pues es que, a ver, escuchen, decía el cronista, una Puebla de ese año, 1646, con rostro mercante, fabricante de los embutidos útiles para las bodegas de las naos. Las grandes ahumadoras de tocino. Así es. Las tocinerías. Y fabricante también de jabón, de vidrio verde, de la Talavera, ¿no? Que desde 1595 se hermana con Talavera de la Reina. Una Puebla laboriosa que da pie a múltiples oficios. Tú los conoces muy bien. Herreros, encajeros, cederos, confiteros. La ciudad cuenta con dos ojos de agua. Uno dulce y otro de azufre. Y era llamada la Palestina de la Nueva España. Ahorita nos explicas. El ojo de azufre cercano a La Paz, a la Avenida Juárez. Por y el Paseo dulce. Bravo un poquito está más. Todavía. Y el dulce Sí. supongo que era el río. Sí, y todavía está. Por ejemplo, ahora que van a reinaugurar los lavaderos de Almoloya, ahí está el manantial abajo. No era el agua del río, era el agua del manantial. Era la zona de los manantiales, de las aguas dulces. Imagínense esa Puebla. Y la zona de los barrios, ¿no? Y sí, muy manantial. definida también por los oficios, claro. Claro. En la huerta de San Francisco se llegaban a producir hasta 3 cosechas al año. Así era.
Ese territorio era seco y fijo y permitía la construcción de edificios sólidos, espaciosos, bajos y fuertes. La ribera del río es el Analco. Cuando llueve, caen muchos rayos y centellas, por lo que es consagrada la ciudad a Santa Bárbara, además de a San Miguel y a San José. Pero Santa Bárbara dicen que desde que se le consagra menguaron las tempestades. Yo creo que hay que volverla a consagrar, Sergio, sí, porque últimamente ha habido varias tormentas. Así es. Y con rayos, otra vez. Otra vez rayos. Contaba con 60,000. No había tantos rayos. No. A mí nunca me habían tocado y miren que he vivido en Puebla toda mi vida. Contaba con 60,000 habitantes de ánimos resueltos, propicios a las armas, a correr tierras, navegar mares, estudiosos, diligentes y aplicados, y los que se dedican a las ciencias. Había coches y caballos para recreos y lanceadas de todo. En resumen, y como decía el dicho, en Puebla no había corte, pero había gala, ¿no? Le tocó una época de cuando no hubo guerras. Sí hubo pandemias, eso sí, enfermedades. Pero como que fue una época, como dices, muy florida. Entonces la gente era muy presunciosa. Era el momento de la presunción, el momento que empezaba el barroco. Claro. El momento que empezaban los vestidos, el momento en que venía la nao de China, bueno, esta parte de las naos. Y además aquí en Puebla, pues no se vendía, porque muchos dicen que vendían contrabando, no, se vendía, pues era el primer lugar donde llegaban todas las telas, los muebles, todo lo demás, y los primeros que adquirían cosas eran los poblanos. Entonces presumían, eran presunciosos, y después ya se iban a la zona de México. Y eso lo permitía. Por eso decía yo, que él en realidad mete la ordenanza, el orden. Lo que aquí cuando habla, yo cuando leí lo de que dice que, a ver, no fumes, o sea, haz de cuenta que estás hablando ahorita, no vayas a ir a fumar una droga o algo, entonces no mastiques el tabaco. Sí. No lo fumes. Ahorita vamos a oír esas disposiciones. Que las mujeres no andan enseñando de más. No andan enseñando el mal. que quizá nos quedó por ahí esa reminiscencia, ¿no? De una sociedad presuntuosa, de una sociedad cerrada. Pero pues que a fin de cuentas, pues era una época de definición como tal del carácter de la sociedad. Imagínate también, pues, qué complicado era para la propia época no tener, digamos, estos medios de socialización en una comunidad pues que prácticamente se conocían todos. Y es ahí donde estaba Juan de Palafox. Todo se estaba formando, todo se estaba construyendo. Es más, las propias iglesias, de todo el material que sobraba, en la noche iba la gente a pepenar. Por eso son los muros de limosna. Sí, claro. En la ciudad, porque la construcción y todo estaba en las iglesias. ¡Ay, qué interesante! Era interesantísimo. Y entonces la gente, lo que dices, también tenía que hacer su casa, tenía que hacer tenía que... O sea, y eran de lo que podían tomar de las... Al herrero te lo ibas a... Pues como ahora no, tú vas a un buen carpintero y te lo... En Lomas de Angelópolis dejas abierta la obra y te roban los costales de cemento. O sea que, y también tienen muros el cable de cobre y también todo te lo vuelas. ¿Muros de limosna se llama? El muro de limosna. Porque tú un muro que le quitas el aplanador, de repente puedes encontrar un pedazo de cornisa, si vas y pues se lo estaban labrando y se lo llevaban. Lo que todo servía. Y eso es principalmente, obviamente en el primer cuadro, pero más del lado del río, más del lado de los barrios, Es que la ciudad, podemos decir que pues eran 40 templos los que estabas construyendo. 40 templos en 6 kilómetros cuadrados, que es la ciudad antigua, yo creo que se estaba construyendo. Y ahí estaban construyendo. Pues eran como ciudades pequeñas, la ciudad del centro, digamos los pobladores más importantes, y luego alrededor, y así vas viendo, así puedes caminar la ciudad y entiendes muy bien la Reforma, pues quienes vivían, pues los más importantes. Todavía Exacto. El Carmen, también vivían gente más o menos, o sea, y luego te das cuenta, las mejores casas, los mejores labradores, todavía hasta la casa del alfeñique, ¿no? Que llegas a la orilla pero esa ya no es de español, sino es de un herrero. Imagínate lo bien que le fue a la gente también en la ciudad. Y ya casi en la ribera del río, ¿no? Revisado para los ojos, caminando, viendo, andaba en todos lados. Y con una gran sensibilidad. Pero oye, en respecto de esto, ¿qué te parece si escuchamos lo que decía el cronista Urbano de Loya? Sí, porque aquí va a hablar y ahorita lo platicamos, Sergio. No se lo pierdan. Las disposiciones de Juan de Palafox para poner orden. ¿Por qué no lo oímos? Y platicamos ahorita. Platicamos de esto. Sí, Gabriela. Palafox, un ser de imperio y de orden,
que pronto publicará sus edictos, instrumentos necesarios para el llevar a las parroquias y encontrarse con el culto diario, editadas en el año de 1646, con las debidas licencias por el bachiller Juan Blanco de Alcázar. Gabriela, podría enunciarte algunas de estas disposiciones. Toma nota, Gabrielita, que no se fume, ni chupe tabaco en las sacristías, en las puertas de los templos y mucho menos en los templos mismos. Que las niñas de los conventos no acompañen de noche a las religiosas en los tabiques o dormitorios, ni tengan ni crían animales en los susodichos conventos. Se previene y se demanda que por ningún motivo los párrocos o sus vicarios omitan administrar la Sagrada Eucaristía y la extremaunción, aún a los indios, por más distancia en que estos vivan en las chozas de sus cabeceras. Se manda pena de obediencia bajo excomunión mayor, la arte sentencia que las porterías de los conventos de religiosas calzadas solo abran 2 horas por la mañana, que han de ser de 8 a 10, y en la tarde de las 3 a 4. Se prohíbe gravemente que las mujeres de cualquier estado o calidad que sean o resulten vayan tan escotadas que descubran el pecho, y el que entre a las iglesias cubriéndose con velos transparentes sean de gasa o de muselinas. Se prohíbe que en los interiores de las iglesias estén los cadáveres en camas colgadas. Los cadáveres deben de estar depositados en un féretro, sobre un pavimento o sobre alguna mesa, y solo se usan en estos actos paños negros o bayetas de este propio color, siempre con la moderación cristiana. Se prohíbe con pena de excomunión mayor ipso facto a quien practique el juego de albures o cualquier otro de envite, suerte y apuesta, y se declaren que pecan mortalmente los que se dicen coimes y cualquier otro que en su casa permita semejantes ruegos. Se buscaba el orden en cualesquiera de sus aspectos, y para ello estaba Juan de Palafox y Mendoza. Bueno, a ver, muchas de estas cuestiones te han de ¡Qué parecer barbaridad! de obvio cumplimiento actualmente, pero estás hablando de los 1600 y era orden que se necesitaba, desde depositar en un féretro un cadáver hasta buscar de alguna manera las bases de moralidad que pudieran sustentar a una puebla, ¿no? Pero también, en la parte del cumplimiento y del sostenimiento por medio de bases de comportamiento, hay otra parte muy importante y que es lo que materialmente realiza entonces el obispo Palafox cuando dona al seminario tridentino su vasta colección de libros y que es la gran base de lo que hoy conocemos como la Biblioteca Palafoxiana. Eso es una de las obras permanentes que siempre vamos a tener a la vista, que básicamente eran 6,000 volúmenes entonces, en 1646, pero también cómo consagra, o sea, el consagrar, que es el acto ya como tal, digamos, formal de finalización de nuestra catedral, en un mes de abril de 1649. Imagínate ese legado que permanezca hasta la fecha, qué tan importante debió haber sido y por qué debemos valorar así entonces a Juan de Palafox. No, pues imagínate, de verdad, dices, abrió todo. Todo es muy coincidente hasta con la política actual, ¿eh? Claro. Nada nuevo. Abre todo para la gente, para toda la gente. Dice, Pero cualquier gente podrá entrar a la biblioteca donde deja, ahora ya son 50,000 libros. Sí. Imagínate lo que se hizo después con la parte, y además ahí, gracias a eso, conocemos toda la historia del mundo, no nomás la historia de Puebla, sino la historia del mundo, porque ya traía libros impresionantes. Ahora, pues patrimonio mundial y ahora reconocida por España como un reconocimiento del trayecto con la universidad. Pero en realidad son eso que dices, esa importancia. A ver, ¿quién podría hacer una catedral ahorita como la Catedral de Puebla? O sea, no. Y además, no nada más eran las iglesias, eran los decorados, los retablos. Él mandó a hacer retablos con carpinteros de diferentes partes del estado. Él dice, tendrán que ir a dar las despensas y todo lo demás al lugar donde estén en cualquier lado. Uh-huh. Imagínate lo que era en cualquier lado. O sea, hablabas de Veracruz a Acapulco porque era el territorio. O sea, era cómo ibas a esos lugares. De playa a playa. De playa a playa, a dar ese conocimiento de la parte de la fe y con la ordenanza. Yo voy a decir, yo la verdad lo que le valoro mucho es esa parte de la ordenanza. A mí los me decían, es que los planes de desarrollo urbano y los planes de los 500 años,
váyanse a la ordenanza. Nada más es leer la ordenanza. Claro. Y la ordenanza dice, por eso, ¿dónde estaban los herreros? ¿Dónde estaban los carpinteros? ¿Dónde estaban los bizcocheros? Todos ubicados. ¿Dónde está? Todos sabías dónde estábamos ubicados. Yo creo que, bueno, a ti no, pero a mí todavía me tocó, de chico, ir a la calle de los herreros. Pues claro, íbamos a buscar ahí a los herreros. O íbamos a comprar los bizcochos. O si Claro, quieres el tu pan. cazuela de barro, vas a la luz. Sí, al barro de la Exacto. luz. Entonces, Sí, claro. la ciudad estaba perfectamente bien ordenada. ¿Dónde estaban los hospitales? ¿Por qué junto a los ríos? ¿Dónde estaban las escuelas? ¿Cómo llegabas a las escuelas? ¿Eran zonas regionales? Toda esa es la ordenanza, es el orden que le mete a la ciudad, y por eso le dicen, no nada más la catedral, es el orden, y a las ciudades periféricas. Que es lo que hoy conocemos como una planificación urbana. A lo mejor él ya tenía, ahora sí que un programa de desarrollo. Pues yo creo que vuelvo a decir, dentro de esas visitas cuando era joven, que además fue así, Claro. de toda esa visita, pues, vio, Y lo que se observó, necesitaba. y lo que se quedó, y de ahí saca sus apuntes, porque él era lector, era escritor, era doctor, o sea, tenía muchísima experiencia en todos esos conceptos. Así es. Yo creo que es uno de los personajes, no sé qué opinen ustedes, más completos de la historia de Puebla, porque tenía, además de la formación religiosa, tenía un perfecto sentido del orden político y del orden social. Y ¿no? por eso había gentes que también lo odiaban, ¿no? Ah. Bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Bueno, antes de mencionar. No, te sabe, no, mejor hay que. Ahorita pasamos eso. Antes de mencionar porque la verdad ahí sí de ese pleito, yo como que tengo puras referencias muy difusas. Ahorita nos lo aclaras, pero antes de pasar, en referencia a la edificación de la catedral, Sergio, aquí tenemos un maravilloso libro editado por nuestro patrocinador Profética, Casa de Lectura. José Luis. Pedro Molero. Así es, José Luis Escalera, siempre preocupado por la cultura de Puebla, y se lo agradecemos mucho. Nos prestó este libro que se llama La Catedral de Puebla, historia de su proceso constructivo. Es de Antonio Pedro Molero Sañudo. Él es español. Él realizó su doctorado sobre la construcción, la edificación de nuestra catedral, y este es el resultado. Esta es una edición editado por Profética con la UAP. Entonces, aquí se plasma desde la fundación de la ciudad en 1531, cuando se empieza a edificar la primera catedral, y ahorita nos cuentas cuál era la catedral vieja y cuál es la catedral, la nueva catedral, que se inicia la nueva catedral en 1575, y hasta que llega Juan de Palafox, como decíamos hace un rato, se consagra. Y luego hubo una remodelación neoclásica que también se menciona en este libro, se los recomiendo, llevada a cabo por José Manso y Jaramillo, que ya van 2 veces que lo mencionamos en este programa. Claro. En el libro, en el capítulo de San Antonio, lo mencionamos como que fue el escultor que realizó el arco del Panteón, este arquitecto Manso y Jaramillo, y a comienzos del siglo XIX, él hace la remodelación de la catedral. Bueno, este hermoso libro, La Catedral de Puebla, historia de su proceso constructivo, lo encuentran en Profética, ahí en la 3 Sur 701. Vamos a leer, pero yo me quedo con lo que dijiste tú, Sergio. Imagínate, ¿quién tendría las capacidades administrativas de orden, las capacidades por honestidad para concluir la obra de una catedral? Si no pueden luego pavimentar una calle o hacer una presa no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo una central camionera, pues bueno, caray, menos van a poder con una catedral, ¿verdad? Esa mentalidad de Palafox, sí, de no venir a cambiar nada, simplemente seguir lo que decías, el diseño de Becerra se sigue, se continúa. Él cuando llega a la catedral, podemos decir casi está a la mitad, o sea, ya levantaron. ¿Cómo era la catedral que encuentra Palafox? Y eran los cimientos, así. No había pero torres. lo precedían décadas de haber dejado en abandono. Fíjate, no había torres. La catedral la ibas haciendo por faenas, entonces iba siendo perfecta. Haz de cuenta, 1 metro, pues 1 metro. Otro metro, era así. Un metro. Entonces iba sí, completito. Pero todo el edificio. No construías un pedazo por acá, no, sino todo ibas así. Como construir Legos, para que se den una idea. Ándale, como el Lego. Y entonces automáticamente él sigue los planos, sigue el proyecto, y automáticamente por eso lo termina, si no, ni lo hubiera terminado. Maravilla. Deja una torre, esa sí, se termina hasta después, pero consagra la catedral con todo y deja el escudo, que además sigue siendo el mismo escudo. Ese ves que en la época de la independencia se quitaron los escudos y automáticamente se tapó con claro, cemento, y entonces todo el mundo le puso nada más una Ave María ahí, pero al final de cuentas ahí lo quitaron y ahí está el escudo español. Es de las únicas catedrales que todavía tiene el escudo.
español, bueno, pero al final de cuentas, entonces, en ese orden, él escribe esas ordenanzas de decir, a ver, no le cambien. El deber ser. Porque si lo hubieran cambiado, si le hubiera cambiado el proyecto, pues, bueno, o sea, ya no lo terminas. Con esa leyenda o falsa apreciación que siempre se ha dicho y se le ha escuchado a varios, que no son poblanos, espero, que se equivocaron en las ideas de la catedral del Metropolitano y la catedral poblana. Que es una tontería. Él traía perfectamente bien cómo iba a ser Por eso este libro es muy bueno, ¿eh? Este libro, sí, la verdad, de él. Sí, vale la pena. Vale la pena. En Profética. La parte también del exterior de cómo iba a ser la catedral vieja, no la quitan hasta que él se va. ¿Dónde estaba? Estaba, creo que enfrente, ¿no? En el atrio. ¿Te acuerdas cuando pusieron la capilla, lo de la capilla Sixtina? Sí, la de la capilla Sixtina, exactamente. Haz de cuenta que esa era la catedral vieja. Que era prácticamente una construcción rústica. Era una creo que era de madera, ¿no? Jacalosa. Bueno, sí tenía algunos elementos de piedra, lo hicieron los indios de Calpan, pero la losa y el techo era de tejas o de palma o no sé, y entonces metía mucho el agua y empezaron a hacer la parte de los terrenos que fueron de la familia de Martín Pérez Partidor y de María, que después se casaron, de la viuda. Los que llegaron a fundar Puebla. Los que llegaron a fundar Puebla pues eran parte de esos, y entonces se compraron todo ese predio. La catedral no iba a ser, la catedral ya estaba en el predio nada más de la esquina, pero entonces compran todo eso y para pues es una construcción impresionante. Bueno. Oye, pero a ver, mira, yo porque estudié y me formé y me forjé con ellos, los niños, le decían los niños malcriados de la iglesia, los jesuitas. ¿Qué pasó en ese conflicto con Juan de Palafox? Porque aquí está la leyenda que él quería poner orden para que dieran diezmos y que los jesuitas no querían. Bueno, y que por siempre tuvieron un halo de rebeldía. Se fueron a acusar con el Papa y él los acusó también. A ver, cuéntanos. No, pues es que los jesuitas fueron los más abusados. En realidad, ellos siguen siendo. Ellos eran los dueños del agua. Entonces, hasta la corona les debía agua. Todos los acueductos que vienen de la zona de Manzanilla y todo lo demás, pues son de las iglesias jesuitas. ¿Los jesuitas ya estaban en la compañía? No, claro, y además fundaron las escuelas, entonces. El Colegio del Espíritu Santo. El Colegio del Espíritu Santo, y además ellos tenían toda esa, pues imagínate, todos los alumnos de la universidad, como aquí, a ver, tú hablas mal de algún rector de tu universidad, pues no, tú hablas por tu universidad. Entonces toda esa educación, pues automáticamente la tenían los jesuitas, tenían un gran poder en la educación, en los servicios de infraestructura, en parte de los caminos y además en algunas gentes de los territorios, ellos eran pues, los representantes. Entonces automáticamente Palafox, al que decirles, a ver, yo no te voy a pagar el agua, ni te voy a pagar esto, ni te voy a pagar el agua es de todos. Eso es de todos, y automáticamente tú veniste a este lugar a evangelizar, no veniste a hacer negocios. Entonces, no les gustó. Ten tu librito y que los corre. Y entonces, así le digo, ¿no? Bien, bueno. Y toma todo. Hay arzobispos, incluyendo el actual, que tuvo también que poner orden con algunos que tenían sus pequeños cocos pero entonces, de poder y negocio. Ellos van y se acusan con el Papa. Y además dilata el pleito. Palafox se tiene que ir exactamente por ese pleito. Y entonces automáticamente lo mandan llamar. Es cuando lo regresa el rey Felipe IV, también en 1649. Y también es un poco como defensa, de decir, sí, ya era al final, ya es como defensa, de decir, el pleito dilata hasta, pues, que creo que como 10 años después ya llegan a un acuerdo y ya se queda allá. Por el agua. Es que el Papa... Ahí todavía tenemos unos 6-7 minutos, pero el Papa era inocencia. Vamos cabalgando. Entonces, por un pleito de posesionamientos, automáticamente, imagínate la fortaleza de aquellos. Bueno, que siguen todavía teniéndola. Claro. Y automáticamente. Claro. Pues, entonces fue un choque de fuerzas. Palafox se quería quedar en Puebla, hasta mandó a hacer su tumba que está ahí en la catedral. Ahorita nos cuentas de eso. Pero bueno, entonces, en 1649, pues es que en realidad no estuvo tanto tiempo en Puebla para todo lo que hizo. El rey 10 años casi. El rey Felipe IV le ordena regresarse a España y aunque no quiere, pues tiene que obedecer. Por eso te decía yo que su idea de no llegar y cambiar nada, siguió con los planos, con las ideas, con las cosas que había, le dio continuidad, fíjate, es importante. Claro. Él le dio continuidad a todo el desarrollo de una ciudad, lo ordenó, le marcó las ordenanzas, él mismo escribe sus leyes, sus reglamentos y automáticamente la ciudad se va para adelante.
en Wow. todo eso de fábricas, en todo, todo. Ahora sí que tenía una ¿Eh? maestría en políticas públicas. Y desarrollo urbano, sin duda. Muy bueno. Sí. Bueno, ¿Eh? pues él tiene que regresar a España por órdenes del rey en 1649 y no quería, pero incluso dicen, Sergio, que no tenía dinero para regresarse porque todo se lo había dado a los pobres. Pues vive en Es muy probable que sí. O no, sea, no, sí, todavía claro. vive ahí por donde está ahora la ciudad moderna, ¿cómo se llama? En Chautla. Claro. Entonces hace una iglesia igualita casi a la catedral, pero en chiquito. Ahí El se mejor- esconde, ¿no? El Ujú. mejor, ahí se esconde, como era muy bueno para los retablos. Hay hasta un cuartito ahí donde dicen que dormía. Bueno, ya está ¿De bien verdad? y hay un retablo de ónix impresionante. Impresionante que él diseña. En San José, Chiapa, ¿no? Chiapa. Y de ahí Chiapa. ya se va a Veracruz y ya se retira. Ya A se Osma. va a España, a Europa. Y llega y entonces es nombrado en 1653 obispo de Obispo. Osma, Sí. que es donde finalmente muere, pero ahí también deja huella, ¿no? Porque yo estaba leyendo y dice que ahí visitaba a los pobres, buscaba la justicia, lo mismo. Y como datos curiosos de sus años en Osma, y ahorita nos dice si es cierto, Sergio, que el entonces obispo de Osma, Juan de Palafox, lloraba de piadosa emoción cuando celebraba misa. Ayunaba y hacía penitencia diariamente, solo comía legumbres, Era vegano, eran los precursores de los veganos. dormía sobre una ¿Eh? tabla, Ujú. vestía paños de bajo precio y los jueves le daba de comer a 12 pobres y los miércoles y sábados les lavaba los pies y les daba de cenar de rodillas en su formación de humildad, ¿no? Pues eso lo traía de siempre y se sigue haciendo. Claro, ahora se hacen como ceremonias. Bueno, hasta la medicina luego te dicen que duermas en una Yo cama creo, dura, a mí ¿no? a veces se me Todavía. antoja dormir en una Sí, tabla. no, sí, no, pues sí, a lo Sí. mejor por lo menos le pones una colchoneta, pero la verdad. Pero él Sí, dormía como por cama japonesa. como penitencia, como yo creo él lo penitencia, hacía. como sentir, como de sentimiento de que pues era parte de esa humildad que él esa predicaba. humildad que tenía. Como dato también, se decía precisamente que él pregonaba, ¿no? Que vamos a Osma a tratar de morir en 1659 y efectivamente el 1 de octubre él fallece y se le entierra como el más humilde de la iglesia. Así lo Porque pidió. así lo pidió. Y aquí es la parte interesante, bueno, además que pues toda España lloraba su pérdida, muy querido, pero ¿a dónde yacen los restos de Juan de Palafox? Y cuéntanos ya para cerrar esta Puebla de nuestros amores, ¿cómo fue su beatificación? Que fue una beatificación prolongadísima desde 1666 a concluir prácticamente 345 años después. Sí, Primero, sí. ¿está enterrado ya en Puebla o sigue en Osma? No, él sigue en Osma. No, está allá. Pero lo que dices es para la beatificación, sí fueron, pues apenas, pues, o sea, Sí. por Sí, decir algo. 2011, ¿no? Hace 12 años. Hace 12 años. Ujú. Entonces, que además fuimos, pues ahí. Sí, fuimos sí, algunos todavía nos tocó algo. Nos tocó algunos ir ahí, pero en realidad, pues así es la iglesia, la iglesia, porque así es creo la que religión. tienen reunir ¿Eh? ciertos milagros Sí. y demás, pero esta beatificación que fue tan larga, Sergio, ¿tendremos algún día un santo en Palafox? Yo creo que sí, Pues ¿verdad? sí, claro. Probablemente. Hay que esperar los milagros, ¿no? Hay que Primero esperar, los milagros ¿eh? que iluminen a nuestros regentes, a nuestros Pues yo gobernantes, a nuestras yo siempre he autoridades. dicho, estas Ese sería un gran milagro. milagro. No, pero y esas continuidades esas- que tuvo Palafox. esas historias de la forma de ser, del reconocimiento de que nosotros tengamos de un personaje que le dio exactamente la época de oro a la ciudad y que la Ujú. conformó como una gran ciudad y organización, y después ya vino el barroco y el florecimiento, lo que Ujú. tú quieras, pues hay que reconocerlo. Y Claro. además de que en ese sentido, pues ordenó también a los conventos, ordenó a las imagínate Sí, las claro. órdenes mendicantes que cada quien quería hacer lo que ¿Cómo tenía su ponías territorio. eso ¿Cómo dentro ponías de un en mismo orden? carril? Qué difícil. No era ni el cabildo, no, eran las órdenes. Yo no sé, una plática con los de la Merced, los mercedarios, Ujú. o con los agustinos, o con los dominicos, o con los betlemitas, no, ha de haber sido. Uf. Y él los ordenó. Y que le reconocieran a él la autoridad que tenía. Claro. ¿no? Autoridad ganada. Pues Lo logró hemos, finalmente. hemos llegado a la conclusión de un gran capítulo. Yo creo que da para mucho más, pero creo que si pudieras definir a Juan de Palafox y Mendoza como un hombre de su tiempo, para cerrar, ¿qué dirías de don Juan de Palafox?
No, en yo esta diría Puebla. que le debemos mucho de la composición de Puebla, que fue un caminante. En todos lados donde tú camines y observes, vas a ver cómo vas a Vas a ver encontrar algo de Juan el de Palafox. símbolo palafoxiano por Sí. su sombrero, porque iba con su Claro. sombrero, o sea que pues, se cuidaba y ha de haber sido impresionante. Un hombre de caminar, un hombre de observar y un hombre de realización de sueños, porque eso es un sueño. Pues hoy tuvimos una gran compañía en Puebla de No, nuestros amores, oye, Sergio, con Juan de Palafox y con Sergio yo Vergara. tengo yo pensé que ya había por lo menos trámites se traerán en algún momento los restos de Pues ahí Palafox está a la su tumba, en la catedral. esperando. Ahí, Una lo tumba sigue esperando. vacía. Pero el chiste es que ahora pues sí, la gente de allá en un momento dado Tampoco quiere. pudiera, pues sí, que quiera está. Pero a Para lo que lo mejor. suelten es Pero muy él complicado. quiso estar en Puebla porque por eso dejó su tumba. Claro, ahí está. Dijo, este es mi final, y al final no pudo. Pues honrando esa ¿Eh? última voluntad, igual y pudiésemos hacer algo, ¿no? No, yo digo, no tan ambicioso quizá como traer los restos de Juan de Palafox, pero sí permanentemente edificar algo en honor a quien nos diera también identidad y patria chica. No, y ¿no? aparte, bueno, en esta Puebla que va a cumplir 500 años, qué mejor que honrar a uno de sus principales legados. Fíjate que eso debemos de hacer. Sí. ¿Qué vamos a presentar al mundo en los 500 años de la ciudad? Y ahí debe No estar es presente tanto Juan de de Palafox. pintar las fachadas y arreglar las calles, no. Es la historia. O sea, Sí. esa historia hay que hablarla, hay que decirla. Porque sí, en 500 años, ¿qué ha pasado en 500 años? Desde que llegaron, No, bueno. desde los barrios, desde la fundación, desde el mestizaje, desde esta época de oro que fue Claro. muy padre, la organización, y lo que ahora tenemos, hasta lo que decías, hasta con el arquitecto, ¿cómo se llama? José Manso y José Jaramillo. Manuel, que tuvo la suerte de que en un momento dado también alguien lo mandó a Europa a estudiar y llegó y cambió todo. No, Lo bueno, volvió neoclásico. el arco de ¿Eh? San Antonio, ¿no? Pues por que eso decíamos ese de todo las lo volvió muertes. neoclásico. Claro. Oye, Sergio, pero rápidamente nada más, Guillermo, ya nos vamos, pero yo te quiero agradecer. Sí, Yo te quiero siempre, agradecer, mucha Sergio, gratitud a ti. siempre, porque siempre ha sido nuestro amigo, primero que nada. Ha sido amigo de mi padre, ha sido amigo nuestro y siempre nos lo has demostrado. Y nosotros quisimos que estuvieras aquí, principalmente porque nadie sabe más que tú en este y en muchos temas. Y además porque te reconocemos siempre tu gran labor que has hecho por Puebla y por la cultura y siempre, yo creo que en cualquier foro lo podemos decir, ¿no es así? Un hombre de una pieza, un amigo entrañable y sobre todo un poblano reconocible. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, pues no dejen de visitar nuestra página y nuestras redes sociales. Aquí están en puebladenuestrosamores.com. ¿Y por qué no das la despedida con nuestros patrocinadores? sí, claro. Y también te voy a comentar, en este capítulo, mi padre habla de otro personaje de este siglo de oro, que era la monja alférez. Ajá. Entonces yo te voy a comprometer a que te des una vuelta después, a lo mejor en la tercera temporada, porque yo creo que ese personaje de la monja Es alférez poco conocido y fascinante. y da además. para un programa Sí, solo, ¿eh? Sí, esa es una novela. También se llamaba Catalina. Bueno, ahí luego les contamos de la monja La monja alférez. alférez. Prometido ya Sergio Vergara. Pues Muchas gracias por gracias, acompañarnos Lina. en este tercer episodio de la segunda temporada de Puebla de Nuestros Amores. Les recordamos que este programa está en nuestra página, el que Urbano de Loya grabó en 1997. En nuestra página, el vínculo está en los comentarios. Gracias a Editorial Las Ánimas, gracias a Profética Casa de Lectura y gracias por este libro que hoy nos presenta. Gracias a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, gracias a El Parral Departamentos y gracias a nuestro amigo Charlie MT, que desde su quehacer está también creando un gran legado para Puebla. Para nuevas generaciones. No claro. deje de seguirnos YouTube, Spotify y bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, don Sergio Vergara, cómo despedía el cronista a este personaje que también tanto admiraba. Vamos a escuchar en la voz de Urbano de Loya para cerrar este programa de Juan de Palafox. Y gracias, suscríbanse. Descanse en paz y reciba su alma el Señor, a quien consagró su vida Juan de Palafox y Mendoza. Algo más de su fallecimiento. Palafox dispuso que muerto no se embalsamara su cuerpo, que era el uso y la costumbre con los obispos. Requirió que solo se le enterrara, más que con amor a Dios se le abriera el pecho y se colocara dentro de su corazón una tarjeta de plata grabada con el nombre de Jesús, de María y de José. En el anverso y en el reverso, el de San Juan el Bautista, el de Pedro, la piedra en que se edifica la iglesia, y Juan, el predicador y evangelista. Inmortales sus palabras. Es mi deseo, hermanos, así siempre tendré, dentro de mi corazón, de mí mismo y de mi inerte cuerpo.